esperen, porque el encéfalo es una región de vital importancia debido a que en esta zona se va a encontrar el paso de los fascículos que transmiten los impulsos tanto sensitivos como motores de todas las partes del cuerpo humano, y estas van a estar transmitidas por medio de los fascículos descendentes, ascendentes y del cordón posterior. Otra de las características muy importantes de este tronco del encéfalo es que también va a encontrarse lo que son los núcleos, tanto sensitivos o motores de determinados pares craneales. También se van a encontrar en esta región lo que es el control vegetativo. Esto que son características muy importantes, como por ejemplo el control del reflejo nauseoso, el control del reflejo de la tos. Y si existe alguna lesión a través de este tronco del encéfalo, nosotros podemos ver incluso hasta una muerte cerebral. ¿Listo? Entonces deben tomar en cuenta ello. El tronco del encéfalo, como ustedes pueden ver acá, o tallo encefálico, está constituido desde lo que es la médula oblonga, o también llamado bulbo raquídeo, el puente de Barolio o protuberancia y el mesencéfalo, ¿ya? Que son parte del tronco encefálico. Estas se van a situar casi por completo en la fosa posterior del cráneo, que está cubierto en la parte posterior por el cerebelo y en la parte superior directamente con el hemisferio cerebral. Entonces, prácticamente el encéfalo más el tallo encefálico junto con el cerebelo van a formar lo que es el encéfalo. Y la médula espinal va a ser continuación al bulbo raquídeo. Podemos ver que en la médula espinal, la sustancia gris tiene una disposición diferente, como les mencionaba. Ustedes han visto que en un corte transversal de la médula espinal, la sustancia gris ocupa la parte del centro y la sustancia blanca ocupa la parte periférica. En esta ocasión, en la médula oblonga, vamos a ver que es diferente. Ya vamos a ver que la parte central se va a encontrar en la sustancia gris se va a encontrar en la parte periférica y la sustancia blanca se va a encontrar en la región central. Además de que esta va a estar directamente relacionada con el cuarto ventrículo y se van a encontrar los entrecruzamientos de los fascículos motores y sensitivos. Dentro de los núcleos motores que se van a encontrar en esta región, ya en esta región de el tronco encefálico, vamos a ver que se encuentran los núcleos motores de la médula oblonga, como el núcleo del nervio hipogloso, el núcleo ambiguo. En la parte más superior vamos a ver que se encuentran las fibras motoras del nervio glosofaringio. En la parte media, las fibras nerviosas del nervio vago. En la parte inferior vamos a ver que se encuentra las fibras nerviosas del nervio accesorio. En el puente vamos a ver que se va a encontrar los núcleos motores del nervio trigémino, nervio abducen y nervio facial. Y en el mesencéfalo se encuentran los nervios del núcleo motor ocular común y núcleo troclear. En la parte de los núcleos sensitivos sensoriales, vamos a ver que en la médula oblonga o bulbo raquídeo se va a encontrar lo que es la porción espinal del núcleo sensitivo del nervio trigémino. También se va a encontrar el núcleo del haz solitario, ya que es un núcleo viscerosensitivo. Y en el puente, o en el puente de Barolio, vamos a encontrar lo que es el núcleo principal del nervio trigémino, los núcleos sensitivos, núcleos cocleares y vestibulares. Y dentro de los núcleos vegetativos podemos encontrar en esta región los núcleos que se encuentran en la médula oblonga, que es el núcleo salival inferior, que va a dar origen al nervio glosofaringio, el núcleo dorsal, que está en relación con el nervio vago. Vamos a ver que se va a encontrar lo que es el núcleo lacrimomuconasal, el núcleo salival superior, que se encuentran dando origen al nervio facial. Y en el mesencéfalo se va a encontrar el núcleo iridoconstrictor del óculo motor,
que va a dar origen al tercer par craneal. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, esta región del tronco encefálico va a estar directamente relacionado tanto con los núcleos motores, con los núcleos sensitivos sensoriales y con el núcleo vegetativo. En específico, para los pares craneales glosofaringio, para el nervio vago, para el tercer par craneal oculomotor y para el nervio hipogloso. En esta imagen yo les muestro lo que son los núcleos motores que se van a encontrar a cada uno de los lados, y también vamos a ver en el lado izquierdo que se encuentran los núcleos sensitivos sensoriales. Vamos a ver que estos núcleos, se encuentra acá el núcleo sensitivo del trigémino, el núcleo vestibular coclear, vestíbulo coclear, y el núcleo de la solitario. ¿Listo? En el lado izquierdo vamos a encontrar el núcleo iridoconstrictor. Vamos a ver también al núcleo troclear, al núcleo motor del trigémino, al núcleo abducen, al núcleo motor del facial, al núcleo lacrimomuconasal, al núcleo salivar superior, al núcleo salival inferior, dispuesto ya en el tercio medio de la médula oblonga, en esta vista posterior. También vamos a encontrar lo que es al núcleo ambiguo, al núcleo dorsal y al núcleo del hipogloso en esta vista posterior. De la misma forma, ya llegando al tema que nos compete hoy, vamos a encontrar a lo que es el bulbo raquídeo, o también denominado médula oblonga o directamente bulbo. Esta se va a encontrar constituida en el tronco encefálico. En la parte superior va a estar directamente relacionada con lo que es el puente o protuberancia. En la parte inferior va a estar directamente en relación con la médula espinal. Vamos a ver que es parte del tronco del encéfalo que continúa a la médula espinal. Vemos que en esta porción, en la parte inferior, va a estar directamente relacionada con la médula espinal, además de que en esta región se van a encontrar el entrecruzamiento de los fascículos corticoespinales piramidales que hemos descrito en la médula espinal. En la parte superior, su límite superior se va a encontrar en la cara anterior en relación con el surco bulbopontino, ya su límite superior. Y su límite inferior va a estar a la altura del tercio medio del arco anterior y posterior del atlas, donde se va a continuar con la médula espinal. De acuerdo a su forma, el bulbo raquídeo va a tener una forma de cono ligeramente aplanado de anterior a posterior. Vamos a ver que la base va a estar directamente relacionada con el puente o protuberancia, y el vértice se va a continuar con la médula espinal. Vemos que en la parte anterior va a estar en relación con la porción basilar del hueso occipital. En la parte posterior se encuentra cubierto por el cerebelo. Mide aproximadamente 3 centímetros, 30 milímetros. El extremo inferior en su diámetro es aproximadamente 10 a 12 milímetros de diámetro transversal, y el extremo superior mide aproximadamente 25 milímetros en sentido antero-posterior. Vamos a ver que pesa aproximadamente de 6 a 7 gramos esta médula oblonga. Para su descripción va a tener una configuración externa y una configuración interna. La configuración externa podemos describir una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, una base y un vértice. ¿Ya? Vamos a iniciar con esto que es la cara anterior. La cara anterior, como ustedes pueden ver, de la médula oblonga o bulbo raquídeo, va a estar en la parte media una línea, que es la línea del surco longitudinal. ¿Listo? Línea media del surco longitudinal. En esta se va a encontrar lo que es la cisura media anterior.
Aquí está, la cisura media anterior. Esta cisura va a terminar hacia arriba, cerca al puente, donde se va a encontrar esta otra estructura que se denomina el agujero ciego. Hacia la parte inferior se va a encontrar interrumpida por el entrecruzamiento del fascículo córtico-espinal. A cada lado de la cisura media vamos a encontrar dos eminencias, ya, dos pirámides, dos eminencias longitudinales. Estas son estas dos pirámides. ¿Listo? Vamos a encontrar estas dos pirámides en donde se van a encontrar los fascículos córtico-espinales. Por fuera de estas pirámides, por la parte externa, vamos a encontrar este surco que se denomina surco preolivar o también llamado surco del nervio hipogloso, porque es el origen aparente de este nervio. Entonces tenemos el surco preolivar. ¿Listo? O también llamado surco del hipogloso por su origen aparente del nervio hipogloso. Ver que en la cara posterior, en esta cara posterior, como ustedes pueden ver, va a presentar características casi similares, igual que la cara anterior. En su tercio medio vamos a encontrar lo que es la línea, ya, el surco mediano dorsal en la parte posterior. A ambos lados de este surco mediano posterior se va a continuar con lo que es un surco posterolateral, ¿ya? Estos son los surcos posterolaterales que van a formar lo que es el tubérculo de Gracil. Es una pirámide también que se ve en la parte posterior y a esto se denomina fascículo de Gracil. Y en la parte superior hay como una saliente en forma de tubérculo a la cual se denomina tubérculo de Gracil. Vamos a ver que por este surco posterolateral, como ustedes pueden ver, por el surco posterolateral, es por donde van a tener sus orígenes aparentes los nervios glosofaringio, nervio vago y nervio accesorio. Entonces vamos a tener esa disposición. Por fuera del fascículo de Gracil vamos a tener otro fascículo más delgado hacia la parte superior, que es el fascículo cuneiforme en la parte más externa y el fascículo delgado en la parte superior. Asimismo, podemos ver que en la región de la médula oblonga, en la parte superior, va a terminar como una especie de triángulo con vértice inferior, como se ve acá, esta especie de triángulo, que va a estar directamente relacionada con el origen del cuarto ventrículo. Y en la parte posterior se va a encontrar en relación con el cerebelo. Vamos a encontrar también en esta parte posterior el cordón posterior. Este cordón posterior va a estar dividido por el surco intermedio posterior en el fascículo medial, ¿ya? En este fascículo medial. Asimismo, podemos ver que se va a encontrar en este fascículo lo que es el fascículo delgado de Gol y el fascículo cuneiforme de Burdach, como habíamos visto en médula espinal. Estos dos fascículos van a presentar dos abultamientos, ya que se denominan tubérculo delgado de Clava, y también tenemos el tubérculo cuneiforme. Estas por la profundidad y por la presencia de los núcleos que tiene cada uno de estos fascículos. En la mitad superior de esta médula oblonga podemos encontrar el conducto central de la médula espinal, que ésta se abre a este espacio que es el cuarto ventrículo. Vamos a ver que a cada uno de estos lados del cuarto ventrículo existen dos raíces que se denomina pedúnculos cerebelosos, ¿ya? Son los pedúnculos cerebelosos. Asimismo, podemos ver que en la parte más anterior, en el borde anterior, se va a identificar dos pequeñas eminencias, que es el tubérculo trigeminal, o también llamado tubérculo ceniciento de Rolando,
que esta corresponde a la porción espinal del núcleo sensitivo del nervio trigémino. Esas son las características que presentan tanto la cara anterior como la cara posterior. Asimismo, debemos ver que presenta caras laterales. Las caras laterales van a presentar una eminencia ovoide, como ustedes pueden ver acá. Esta eminencia ovoide de esta cara lateral se denomina oliva, ¿ya? Oliva, que mide aproximadamente de alto 15 milímetros y de ancho 5 milímetros. Esta se va a encontrar en la parte más profunda de la cara lateral, donde podemos también observar el núcleo de la oliva. Por delante de esta oliva se denomina surco preolivar. Por detrás de la oliva se denomina surco retroolivar, que como ustedes pueden ver son las emergencias de las raíces aparentes de los nervios vago, nervio espinal y glosofaringio en el surco preolivar. En el surco retroolivar vamos a tener al nervio hipogloso. En la base de este bulbo raquídeo vamos a encontrar que va a estar directamente separado por el surco bulbopontino, como ustedes pueden ver, que lo separa del puente de Barolio. ¿Listo? Este surco bulbopontino. Entonces, se observa también en este surco la emergencia de los nervios, que son del nervio abducen, que se encuentra por encima de la base de la pirámide del bulbo. También vamos a encontrar al origen del nervio facial, ¿ya? Por encima de la oliva, como ustedes pueden ver acá. Y también vamos a ver que se encuentra el origen del nervio vestíbulo coclear en la parte más extrema de esta base. El vértice, como ustedes pueden ver, este vértice continúa con la médula espinal. En su configuración interna podemos ver que la médula oblonga se caracteriza porque en esta se va a encontrar las decusaciones y transformaciones del cuarto ventrículo. Además, las decusaciones de los fascículos motores, sensitivos y la aparición de las formaciones gris y blanca de lo que es el encéfalo. Si nosotros realizamos un corte transversal en la región inferior de la médula oblonga, podemos ver el nivel del entrecruzamiento motor. Ya, fíjense acá. Entonces, si nosotros realizamos este corte justo por encima de el origen de la médula espinal, entonces podemos ver este entrecruzamiento, que es el entrecruzamiento motor, que esta va a estar desarrollada por el fascículo córtico espinal, que desciende por las pirámides y da lugar a las fibras de entrecruzamiento. Lo que hace es fragmentar las placas basales en dos segmentos, es decir, en un núcleo ambiguo y en un núcleo del nervio hipogloso. En la parte posterior va a aparecer lo que es el núcleo delgado y lateralmente vamos a tener al núcleo cuneiforme de Burdach. Si nosotros realizamos un corte más en el tercio medio, ya por arriba del primer corte, aproximadamente a 2 centímetros por encima, podemos ver que en este corte se va a identificar ya la decusación sensitiva. Entonces, de la misma forma, vemos el núcleo delgado y el núcleo cuneiforme de Burdach. Entonces, vemos que es donde van a terminar las fibras ascendentes del cordón posterior de la médula espinal, donde llevan toda la sensibilidad profunda, consciente y táctil epicrítica. Entonces, realizamos esta decusación. En este nivel. Entonces,
lo que tenemos es este corte, donde prácticamente en la parte posterior es donde existe este entrecruzamiento o decusación. Vamos a ver ya en un corte casi cerca al surco bulbopontino, donde vamos a encontrar los siguientes núcleos. En primera instancia, vamos a ver que este corte es en la parte media de la oliva, cerca al surco bulbopontino. En esta vamos a identificar en primera instancia en la región posterior. En esta región posterior vamos a identificar lo que son los núcleos del nervio hipogloso, núcleo del nervio dorsal del vago, ¿ya? Núcleo del nervio hipogloso, núcleo dorsal del vago, y podemos observar el núcleo vestibular inferior. Este núcleo vestibular inferior, el núcleo del haz solitario. También tenemos el núcleo ambiguo. Y vamos a encontrar lo que son los fascículos espinocerebeloso posterior. En la parte más lateral, en la región lateral, lo que vamos a encontrar es el fascículo espinotalámico lateral, ¿ya? También vamos a encontrar lo que es el fascículo espinocerebeloso. Encontramos también lo que es el fascículo rubroespinal, este fascículo rubroespinal, y vamos a encontrar en la porción anterolateral, vamos a encontrar la oliva, vamos a encontrar las olivas accesorias. Listo, como ustedes pueden ver en esta imagen. Asimismo, podemos encontrar lo que es el núcleo arqueado. Podemos también en la línea media observar lo que es el fascículo córtico nuclear. También encontramos lo que es el lemnisco medial y el haz predorsal y fascículo longitudinal medial. ¿Listo? Eso en el tercio medio, en este tercio medio. Es de esa forma que se encuentran distribuidas los núcleos. No olviden que son en 4 regiones. Vamos a encontrar primero la región posterior, vamos a encontrar la región anterolateral, la región anterior y la región media. ¿Listo? Entonces tenemos esa distribución. Como ustedes se han dado cuenta, la médula oblonga va a estar directamente relacionado con los orígenes de los núcleos motores sensitivos y vegetativos de los pares craneales, razón por la cual vamos a entrar a la descripción de los núcleos de los nervios craneales motores que va a dar origen. En primera instancia vamos a ver que va a dar origen al núcleo del nervio hipogloso. Este núcleo del nervio hipogloso va a estar formada en primera instancia por una sustancia gris que aproximadamente mide de 20 milímetros de longitud. Y esto se va a encontrar en la región posterior de la médula oblonga, junto al piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Y vamos a ver que este núcleo va a tener una forma de abultamiento a ambos lados del trígono del hipogloso. Este núcleo del nervio hipogloso va a dar origen a las fibras que nacen a partir del surco preolivar por delante de la oliva y se distribuye estas fibras nerviosas en la lengua, ¿ya? También si hay una lesión de esta región, que va a producir es una parálisis y atrofia de la mitad homolateral de la lengua. ¿Listo? Por su inervación directa a la lengua. Vamos a tener el siguiente núcleo y hablamos del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo también es una sustancia gris que mide aproximadamente
Mide aproximadamente 20 milímetros, está formada de sustancia gris y se encuentra por detrás de la oliva, como ustedes pueden ver. Este núcleo ambiguo va a tener tres porciones, ya se va a dividir en tres. En la parte superior, ya en la parte superior de este núcleo, va a dar origen a lo que son las fibras nerviosas motoras del nervio glosofaríngeo, ya en la parte superior. En la parte media va a dar origen a las fibras nerviosas del nervio vago y en la parte inferior va a dar origen a la porción craneal del nervio accesorio. Si existe una lesión del núcleo ambiguo, va a dar lugar a problemas de dificultad en la deglución, es decir, una disfagia, porque va a haber parálisis del músculo estilofaringeo y también del músculo constrictor superior de la faringe, que estos están inervados por el nervio glosofaringeo. Entonces, estos músculos estilofaringeo y constrictor superior de la faringe son los que van a intervenir en la primera etapa de la deglución. Entonces, si existe una lesión de este núcleo, lo que hay es una dificultad en la deglución, lo que se denomina disfagia. Además de que puede existir reflujo alimenticio, ya que exista un paso de comida hacia la nariz por la parálisis de los músculos de la faringe y del velo del paladar, que son inervaciones motoras del nervio vago. Eso en referencia al núcleo ambiguo. Vamos con el siguiente núcleo. Vamos con los núcleos sensitivos, ¿ya? Vamos a ver, antes de ingresar a los núcleos sensitivos, vamos a ver otra porción, ¿ya? Y en esta tiene mucho que ver lo que es el nervio espinal. La porción del nervio espinal o del nervio accesorio se va a originar en las neuronas del asta anterior de los primeros segmentos cervicales, es decir, desde el segmento cervical 1 al 5, por los axones que van a emerger de la cara lateral. Entonces vamos a ver que en la parte craneal se va a dividir en dos porciones, una porción craneal y otra porción que es caudal. En esta vamos a ver que van a estar directamente relacionadas con la inervación de los músculos esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Si existiera una parálisis en esta porción, entonces, si existiera una lesión en esta región, entonces lo que va a dar es una parálisis de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, lo que dificulta al movimiento de rotación de la cabeza al lado opuesto y nos da un síndrome de caída de hombro. Vamos con los nervios sensitivos o núcleos sensitivos. En primera instancia, vamos a tener al núcleo sensitivo del nervio trigémino. Este núcleo sensitivo del nervio trigémino es una fibra larga de columna nuclear que se extiende desde el mesencéfalo hasta el segundo segmento de la médula cervical, como ustedes pueden ver acá en esta distribución. Entonces vamos a tener a este núcleo del nervio trigémino. Entonces se extiende prácticamente desde lo que es el mesencéfalo hasta la raíz nerviosa cervical 2. Por su recorrido largo, esta va a estar dividida en porciones. En primera vamos a tener a la porción mesencefálica, que esta va a estar directamente relacionada con la sensibilidad propioceptiva. Vamos a ver que está directamente relacionada con el núcleo principal y se encuentra situado en el puente, cerca donde se capta la sensibilidad táctil epicrítica, y en la parte más inferior vamos a tener la porción espinal. Esta porción espinal en la médula oblonga, desde la médula oblonga hasta la segunda raíz nerviosa cervical, va
a identificar toda la sensibilidad termoalgésica, es decir, frío, calor y dolor, y toda la sensibilidad táctil protopática, el tacto ligero, la sensibilidad ligera. Estas van a ser transmitidas por la porción espinal del núcleo sensitivo del nervio trigémino y va a terminar por fibras sensitivas somáticas junto con el nervio facial, el nervio glosofaringio y el nervio vago. Entonces va a tener este trayecto largo el nervio trigémino. Asimismo, va a estar directamente relacionada con lo que son las fibras sensitivas somáticas del nervio facial. Entonces, vamos a ver que estas van a tener su origen en el núcleo geniculado. Este núcleo geniculado va a recoger toda la sensibilidad cutánea del pabellón auricular, la oreja, el conducto auditivo externo y la parte de la membrana timpánica. Estas van a ingresar al tronco del encéfalo por medio del nervio intermedio de Wisber y terminan en el núcleo del nervio trigémino. También van a estar relacionadas con las fibras sensitivas somáticas del nervio glosofaringio, como ustedes pueden ver en tercera etapa. Vemos que nacen de las neuronas del ganglio superior del glosofaringio y van a recoger toda la sensibilidad del tercio posterior de la lengua, la faringe, la cavidad timpánica, la trompa de Eustaquio, y estas van a terminar por debajo del núcleo de Wisber, como ustedes lo observan. También va a estar directamente relacionada con las fibras sensitivas somáticas del nervio vago, que es la última en orden de aparición. Podemos ver que esta tiene su origen en el ganglio superior del vago, va a conducir directamente la sensibilidad desde la faringe, la laringe, oído externo, meninges y la superficie externa de la membrana timpánica y va a terminar en la porción espinal del núcleo del nervio trigémino. Esto explica la relación directa y el centro de reflejo nauseoso. Como ustedes se dan cuenta, están directamente relacionadas con la región de orofaringe, la región de laringe y faringe de acuerdo a su inervación. Entonces, es por eso que el centro de reflejo nauseoso se encuentra en la región de la médula oblonga. Ahora vamos a ir un poquito a describir lo que es el núcleo de la solitario. Este núcleo de la solitario es un núcleo sensitivo visceral que se encuentra situado en la porción posterior de la médula oblonga. Vemos que esta se va a encontrar directamente inferior al puente y va a estar formado por 3 porciones. En primera instancia vemos esta que es la porción superior. En la porción superior recibe fibras de conducción gustativa a través del nervio facial, del nervio glosofaringio y del nervio vago. Fíjense acá. Entonces recibe estas 3 raíces para el núcleo gustativo, donde va a terminar en este núcleo. En la porción media. En la porción media, esta se va a encontrar relacionada con las fibras sensitivas viscerales del nervio glosofaringio. Estas neuronas van a tener origen en el ganglio inferior, donde transmite los estímulos del glomo carotidio y del seno carotidio. ¿Dónde se encontraban estas dos estructuras? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde se encuentra el glomo carotidio y el seno carotidio? ¿Nadie? No olviden que estas dos estructuras se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida primitiva, casi a la altura del ángulo de la mandíbula, ¿verdad? Donde se realiza esta bifurcación. En la cara anterior es donde se encontraba el glomo carotídeo
Y aquí se encontraban las fibras nerviosas quimiorreceptoras, las que se encargaban de controlar la tensión, parte de la tensión de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Mientras que el seno carotidio se encontraba en la cara posterior de esta bifurcación de la arteria carótida primitiva, donde se encontraba el sistema vasoreceptor y es la que controla la presión arterial. Entonces no se olviden, y estas van a estar inervadas por las fibras sensitivas viscerales del nervio glosofaríngeo. En la parte inferior, en esta parte inferior, vamos a ver que esta va a recibir los estímulos de las vísceras tóraco-abdominales a través de las neuronas del ganglio inferior del nervio vago. En estas se van a encontrar los vasoreceptores que se encuentran en los alvéolos pulmonares y estas van a estimular a los cambios de presión que ocurre durante el proceso de la respiración y están directamente relacionados con los vasoreceptores del seno carotídeo, del arco aórtico y de las paredes del corazón, donde se registran los cambios de presión en los vasos y la cavidad cardíaca. Estos estímulos vasoreceptores son los que van a regular el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. También tenemos lo que son los estímulos quimiorreceptores en este fascículo, en esta porción inferior, que se van a encontrar situados en el glomus carotídeo y el glomus aórtico. Como ustedes pueden ver acá, directamente esta relación, y aquí fíjense que está la bifurcación de la arteria carótida, el glomus carotídeo, el seno carotídeo. Y tenemos acá el callado de la aorta, el glomus aórtico. ¿Listo? Entonces, esos son los núcleos sensitivos que se encuentran en esta región. También podemos encontrar los núcleos de los nervios craneales vegetativos. En primera instancia, hablamos del núcleo salival inferior. Como ustedes pueden ver acá, este núcleo salival inferior va a estar directamente relacionado con el nervio glosofaríngeo, que es un nervio parasimpático, ¿ya? Que se encuentra en la región posterior de la médula oblonga. Va a tener fibras eferentes preganglionares que se dirigen por el nervio glosofaríngeo, el ganglio óptico, y por debajo de esta se va a encontrar el agujero oval del hueso esfenoides. Va a también dar origen a las fibras postganglionares, que son las fibras eferentes. Son las que va a conducir los impulsos de la glándula parótida a través del nervio aurículo temporal, razón por la cual nosotros podemos secretar la saliva. Entonces tenemos al núcleo salival inferior, que esta va a estar directamente relacionada con la secreción de la saliva a través de la glándula parótida. Luego tenemos a este otro núcleo, que es el núcleo dorsal. Este núcleo dorsal ya es componente vegetativo parasimpático del nervio vago. Esta se encuentra en la región posterior de la médula oblonga, a nivel del trígono del nervio vago, en el ala gris, en el piso del cuarto ventrículo. Ustedes recuerden cuando hemos visto lo que es la cara posterior. Fíjense en este piso del cuarto ventrículo, donde se encuentra el trígono del nervio vago. Entonces es donde se origina este núcleo dorsal. Vemos que esta va a ser influenciado por el hipotálamo, presenta fibras parasimpáticas preganglionares que terminan en el ganglio tóraco-abdominal. Y las fibras postganglionares tienen una acción secretora sobre las glándulas, como por ejemplo secreción de la mucosa faríngea, de la mucosa laringe, y también produce un mecanismo de broncoconstricción, es decir, cerrar los bronquios de los pulmones. Nos puede también regular lo que es el ritmo cardíaco, ¿ya?
en el corazón, regulando lo que es la bradicardia. Este núcleo dorsal también está relacionado con lo que es la estimulación de la secreción gástrica, la actividad motora de los músculos lisos del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso. Va a estar directamente relacionada con esta motilidad de los intestinos. Como ustedes pueden ver, en resumen, la médula oblonga se halla relacionada con los orígenes y acciones que tiene el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso, los últimos 4 pares craneales. Hemos visto a lo largo de toda la presentación que está directamente relacionada con lo que es el núcleo del nervio glosofaringio. Si ustedes recuerdan, y más adelante lo vamos a describir a plenitud, el nervio glosofaringio, como ustedes pueden ver, este nervio glosofaringio va a ser un nervio mixto que contiene fibras nerviosas motoras, sensitivas y vegetativas. Las fibras motoras van a estar directamente relacionadas con su origen en el núcleo ambiguo, ¿ya? Con su origen en este núcleo ambiguo. Vamos a ver que también va a estar sus fibras sensitivas somáticas relacionadas con el origen del ganglio superior del glosofaringio, ¿ya? Del nervio glosofaringio. Y sus fibras sensitivas viscerales van a tener su origen en el ganglio inferior del glosofaringio y terminan en el núcleo de las solitarias. Las fibras motoras vegetativas tienen su origen en el núcleo salival inferior. ¿Listo? Entonces tenemos ese origen de los nervios, de los núcleos para el nervio glosofaringio. Hemos visto también cómo se encuentra relacionada con el nervio vago. Es en ese sentido, ustedes recuerden, el nervio vago también es un nervio mixto y que lleva sus fibras nerviosas motoras, sensitivas y vegetativas. Las fibras nerviosas motoras somáticas se van a encontrar originadas en la porción media del núcleo ambiguo, en la parte media. Vamos a ver que las fibras sensitivas somáticas nacen en el ganglio superior del nervio vago, ya en este ganglio superior. Además, vamos a ver que las fibras sensitivas viscerales se originan en el ganglio inferior, en este ganglio inferior. Y las fibras vegetativas van a estar directamente relacionadas con el núcleo dorsal, también van a estar relacionadas con el núcleo parasimpático que inerva las vísceras tóraco-abdominales. Eso en referencia a los núcleos que van a dar origen al nervio vago. ¿Listo? Fíjense acá, tenemos al núcleo dorsal, tenemos al ganglio superior y al ganglio inferior. Las fibras motoras somáticas van a estar directamente relacionadas con la parte media del núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas somáticas nacen del ganglio superior y del ganglio inferior del nervio vago. Y vamos a ver que las fibras sensitivas viscerales se originan en el ganglio inferior del nervio vago y las fibras vegetativas van a estar directamente relacionadas con el núcleo dorsal y también van a estar directamente relacionadas con el núcleo de la solitaria. Hemos visto ahora lo que es los núcleos de origen del nervio accesorio, ya tanto en su porción craneal como en su porción espinal. Además del origen del núcleo del nervio hipogloso. En primera instancia, el nervio accesorio tiene una función solo motora, a diferencia de las dos previas que hemos descrito. Vemos que tiene una porción craneal y una porción espinal. Ya, esta es la porción craneal y la porción espinal.
Vemos que su porción craneal da origen, va a estar originada por la parte inferior del núcleo ambiguo, ya del núcleo ambiguo. Y su trayecto va a ser un poco más corto ya que se une al nervio vago a través de los nervios laringios que van a inervar los músculos de la laringe. La porción espinal, esta porción espinal, vamos a ver que nace en las neuronas del asta anterior de las primeras 5 raíces nerviosas anteriores. Vamos a ver que estas se distribuyen por los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Diferencia al origen del nervio accesorio o espinal. El nervio hipogloso. El nervio hipogloso también es un nervio motor somático y tiene su origen prácticamente en el núcleo del hipogloso. Como ustedes pueden ver, en este núcleo del hipogloso nace el nervio hipogloso y estos nervios, estos fascículos nerviosos van a distribuirse por los músculos de la lengua. En esta región también vamos a encontrar lo que son los núcleos propios de la médula oblonga, como ustedes han visto. Vamos a tener en este caso al núcleo delgado y al núcleo cuneiforme, que es el más lateral. El núcleo delgado, ¿ya? Son dos masas celulares de nervios que se encuentran en el espesor posterior de los cordones de la médula oblonga y forman lo que es el tubérculo delgado y el tubérculo cuneiforme. Además, que van a recibir las fibras de los cordones posteriores de la médula espinal, conduciendo la sensibilidad propioceptiva. El núcleo cuneiforme o accesorio, ya vamos a tener este núcleo que se encuentra unido en la parte posterolateral del núcleo cuneiforme y esta va a recibir las fibras provenientes de los receptores musculares, es decir, de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi, que conducen la sensibilidad propioceptiva, tanto de las extremidades superiores como del cuello. Y también tenemos el núcleo olivar inferior. Este núcleo olivar inferior se va a encontrar en la oliva, ya en el tercio medio de la oliva, y junto con los núcleos olivares accesorios. Este núcleo de la oliva principal va a recibir todas las fibras de la corteza cerebral, del núcleo caudado, del globus pallidum y del núcleo rojo a través del fascículo tegmental central. Y finalmente tenemos al núcleo arqueado. Este núcleo arqueado o arciforme se encuentra por delante del fascículo córtico espinal, ¿ya? Por delante de este fascículo. Y vamos a ver que este núcleo arqueado van a encontrarse los núcleos del puente y recibe estímulos de la corteza cerebral por la vía córtico-espinal y emite fibras hacia la corteza cerebelosa a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Algunas de las lesiones de estos nervios, de estos núcleos, pueden provocarnos lo que son parálisis de la lengua, parálisis de las cuerdas vocales, lesión de la región de las cuerdas vocales, no permite el habla, disfagia, ¿ya? Y el paso. Entonces podemos ver que existe ese tipo de lesiones. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor. Doctora, Dime, Charome. doctora, cuando hablan de la decusación de las pirámides, ¿a qué parte del bulbo raquídeo se refiere? Cuando hablamos de decusación, hablamos de entrecruzamiento. ¿Listo? A esto llamamos. Esto es decusación, entrecruzamiento. Ahora, si hablamos de la vía piramidal, nos estamos refiriendo a la parte motora.
Y si hablamos de decusación extrapiramidal, hablamos de la parte sensitiva. No sé si he respondido. Sí, doctora, gracias. Y decusación es igual que entrecruzamiento, es sinónimo. ¿Ya? Gracias, doctora, está bien. ¿Qué más? Es un poco difícil ver los núcleos y las características que tienen, pero si ustedes se fijan, ya han estado atentos a toda la teórica, prácticamente hace referencia a que en la médula oblonga vamos a encontrar lo que son los orígenes tanto sensitivos, motores y vegetativos del nervio glosofaringio, del nervio vago, del nervio espinal y del nervio hipogloso, los últimos cuatro pares craneales. Habla de la decusación, ¿ya? De la decusación que va a tener cada una de estas. Está en el Atlas de Neuroanatomía. Doctora, ¿eso es en el libro de Rubier o en otro libro? En otro libro, es en el libro de Arené y en el libro de Álvarez. Arenne y Álvarez. Sí, Ah, está Neuroanatomía de bien. Arené y Álvarez. Ya, doctora, está bien. No hay de forma digital. He buscado para pasárselos, pero no hay de forma digital el libro. En PDF. Si no tienen dudas, preguntas, nos encontramos en la clase práctica. Por favor, que ingrese el primer grupo a las 4 en punto.